Muy bien. Ayer me llamaron del sindicato de maestros y me dijeron, Cornejo, tú que eres una persona democrática y equilibrada. Bueno, la derecha dice últimamente que soy odiador con este programa y que estoy enfrentando a la gente, en fin. Pero en el SUTE me tienen cariño y me dijeron, necesitamos que moderes una conversación que va a haber en el Frente Social. Y a mí me gusta ese plan de ser un poco ayudador, no sé si la palabra existe incluso, pero ser un poco moderador y acompañar estos procesos si se trata de diálogo. Eso es lo importante. ¿Qué cosa es el Frente Social? Es un esfuerzo de muchas personas, de varios frentes, de varios lugares, de varias orillas, que confluyen para dialogar, caracho. Se desprenden de ideologías, se desprenden de posiciones cerradas y se sientan a hablar. Y uno se da cuenta, Marisol Pérez Tello, Raúl Molina, que puede llegar a acuerdos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Marisol Pérez Tello es candidata presidencial, Raúl Molina, ex viceministro de Gobernanza, que está con nosotros también para conversar, un hombre al que yo sigo y escucho mucho. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carlos. Gracias por la invitación. Me sorprendió primero la convocatoria del Frente Social. Rudecindo Vega tenía un documento que puso a disposición para la discusión. Hubo, por supuesto, voces a favor y voces en contra, pero me gustó la idea de dialogar, Marisol. Sí, claro. Yo primero quiero agradecerte la oportunidad de compartir el espacio con Raúl, con quien nos hemos encontrado en ese país complejo en el que vivimos intentando gestionar desde el gobierno. Cada uno en un espacio diferente. Entonces, en ese territorio que es desde donde nosotros empezamos a hacer política juntos, las cosas se ven diferentes. Lo que tú necesitas es una democracia con resultados. Así es. Y nuestra democracia no ha dado resultados. Y el crecimiento económico real en cifras no se ha reflejado en la vida de la gente. Tan es así que en la primera ola de pandemia tuvimos la tasa de mortalidad más alta del mundo. Esos son hechos. Entonces, ¿tú cómo le puedes explicar a la gente que hay crecimiento si a la hora en que ese crecimiento tiene que verse, te mueres? Y todo eso viene desencadenando en un desencanto en la política, en una falta de representación legítima de parte de los políticos, en un sistema de representación atroz que ha terminado fragmentando todo el espacio y que los dos que van a competir en segunda vuelta no suman 20%. Y en ese esfuerzo, encontrar lugares que te dicen, oye, un ratito, esto es ingobernable si seguimos pretendiendo gobernar desde el 10%, ¿no? De espaldas al 90%. Si sigues negando la existencia de regiones y sobre todo de provincias y distritos, porque las capitales de región también le dan la espaldas a veces a las provincias y a los distritos. Yo te hablo desde mi experiencia en Tacna, y además la reivindicación de una votación en el distrito de Soras, en Ayacucho, como la mayoritaria. De Soras querido, además, de mis Soras querido, porque en realidad no es un tema de izquierdas y derechas, Carlos. No es un tema de ideológico, es un tema de cuánto estoy dispuesto a abrazar las diferencias. Y eso es el Frente Social y ese es el espacio que ha nacido, digamos, en esta etapa, pero que tiene construyéndose ya muchos años. Que nos ha respaldado en el proceso electoral. Y que viene desde abajo, Marisola, que me parece interesante, ¿no? De bases, así es. de liderazgos sociales que quieren dejar de regalarle su voz a políticos que ya no los representan. Y a mí eso me parece importante en clave de respeto, en clave de reconocimiento de que esa diferencia. Yo creo que la comida es la única que ha logrado integrar la diversidad de nuestro país. Y el fútbol por momentos. Sí, y el vóley, pero la comida con toda claridad ha integrado nuestra diferencia, nuestra historia, nuestras costumbres y nos ha convertido en un referente en el mundo. El día que encontremos en la diversidad de nuestro país, en las distintas cosmovisiones que conviven en ella, en las distintas circunstancias de costa, sierra y selva y geografías, en las grandes brechas que han generado unas desigualdades dolorosas, razones para estar juntos, ese día el Perú va a ser diferente y lo que nosotros estamos haciendo es ya no pensar en esta etapa que nos va a dividir, tratar de llevarla y transitarla con respeto al voto de cada quien, y a partir del 8 de junio decir, bueno, ¿vamos a llegar unidos o vamos a llegar destrozados? Así es. Y a partir del 8 de junio y hasta el 28, vamos a tratar de fijar los mínimos que le vamos a exigir a quien gane como ciudadanía o vamos a dejar que nuevamente pasen 5 años y nosotros atados, condenados a lo que Pero ellos ellos te dirán, Raúl, ustedes ya perdieron. Somos nosotros ahora quienes marcamos la cancha. ¿Eso es lo democrático? Eso es justamente la democracia en la que hemos desembocado, una democracia de formas, una democracia que nos convoca cada 5 años, una democracia donde creen que porque neutralizaron fácilmente el disque golpe de Pedro Castillo,
la democracia era sana y vigorosa y nada que ver. Lo que tenemos es 10 o 15 años, según el punto de vista de deterioro institucional continuo, que nos ha llevado a una situación como esta, donde vamos a convertir falsamente dos minorías de 7.5% y 10.5% con respecto al total de electores en un falso 50%, merced a una segunda vuelta. Y entonces todos estamos felices porque vamos todos a votar en segunda vuelta y nos seguimos vendiendo la fantasía de la democracia. Pero Raúl, perdóname, solamente una acotación. En términos de teoría política, el Perú tiene segunda vuelta justamente para legitimar ese momento. Pero la segunda vuelta ha sido pensada por los franceses hace como 6 o 7 décadas para lograr que entre la primera y la segunda vuelta, con un sistema de partidos vigoroso, esos partidos acercaran sus agendas para que los ganadores o el ganador representaran mejor la diversidad en ese momento de la sociedad francesa. Y si algo caracteriza a nuestra sociedad, Marisol lo acaba de decir, es la diversidad. Entonces lo que tenemos que hacer es que esos dos ganadores que están situados en las antípodas del espectro se acepten que tienen que reconocer e incorporar la diversidad del Perú, que está principalmente expresada en los otros partidos que han entrado al Congreso y en todos los peruanos que estamos fuera. Porque si me permiten poner esto en imágenes, por ejemplo, si gana Keiko, Keiko no puede pisar Puno, o sea, una presidenta que no puede pisar una parte del país. Terrible e inaceptable, ¿no? Inaceptable. Porque la diversidad del Perú está principalmente personificada en sus territorios, en la enorme riqueza de las costumbres, de las culturas, de la geografía y de las desigualdades. Y mira el otro absurdo, Sánchez, que sería el otro candidato que pasaría, ni siquiera ha logrado ganar como diputado en Lima. Es verdad. Entonces, es verdad, así es. En su base, ¿no? Entonces, la realidad es que el 80% del país, el 75% del país, no se sentirá representado por nosotros, porque si no estaríamos en segunda vuelta, pero tampoco se sienten representados por ellos. Entonces, ¿cómo encontramos una agenda común para esta ciudadanía que podamos exigirle, por lo pronto, derogar las leyes pro crimen, que nos devuelva el control del país, me parece un mínimo? De acuerdo. Si lo quisieran hacer, lo puede hacer Keiko ahora, que todavía tiene la mayoría necesaria en el Congreso. Y por eso una iniciativa como la que nos ha convocado esta mañana de Frente Social es absolutamente indispensable, porque tenemos que multiplicar los espacios que nos permitan converger a los peruanos y a las peruanas. Hace unos días me invitaron a una reunión chiquita, también Max Hernández, en el marco del Acuerdo Nacional, de la Secretaría del Acuerdo Nacional, y la pregunta que nos planteaba Max era: ¿cómo podemos hacer que el acuerdo pueda ser una bisagra, un instrumento para provocar diálogo y acercamiento entre los peruanos? Ese es el desafío. El desafío no está el 7 de junio, Carlos. Está más allá, ¿no? Ya el 7 de junio está cantado. Igualito vamos a entrar a un túnel o a otro. Es verdad que el fujimorismo es inaceptable, pero ¿qué certidumbre nos ofrece el señor Sánchez? La pregunta del millón es: ¿qué vamos a hacer entre el 8 de junio y el 28 de julio para que los otros 4 partidos que están en el Congreso representen lo más que puedan al resto de los peruanos que estamos fuera, y qué vamos a hacer a partir del 28 desde la ciudadanía para vigilar y reclamarle a quien gobierne que él está gobernando para los peruanos y las peruanas y no para un pequeño grupo de intereses? Estando de acuerdo en términos generales con ustedes, pongo sobre la mesa lo que dice Sinesio López: no comparar a Sánchez con una organización criminal. Pero si nadie lo compara. O sea, es obvio que el fujimorismo es inaceptable, Carlos. Es obvio que el fujimorismo representa lo que dijiste tú. La señora Laura Bozzo no fue un instrumento inofensivo que inventaron unos publicistas. La señora Laura Bozzo fue un instrumento de la dictadura fujimorista. Eso nos ofrece la señora Fujimori cuando en campaña decía: yo voy a gobernar como mi papá. Eso nos ofrece repetir esos eventos vergonzosos de los años 90. Todos estamos de acuerdo que fujimorismo no, pero eso no significa como resultado inmediato aceptemos al señor Sánchez. O sea, yo prefiero colocarme del lado de la ciudadanía y de los millones de peruanos que no nos sentimos representados. Respeto perfectamente a los peruanos que deciden votar por el señor Sánchez. Los respeto profundamente. Mucha gente a la que yo respeto, como a Sinesio, yo acepto y entiendo sus razones, pero también pido respeto para mi posición. Y que no nos digan que somos tibios, blandos, tontos o inútiles. ¿No? O que vamos a ser los culpables. Estuvo muy duro con esa posición. Que vamos a ser los culpables de la elección de Keiko. Nada que ver. Culpables serán los que voten por Keiko. Pero además, Raúl, innecesaria la descalificación del otro. Y te explico por qué. Porque nadie tiene que justificar su voto. Y reclamarle a gente a la que no le crees que te diga que va a hacer algo que tú no le crees que va a hacer, es buscar una excusa
para votar por alguien porque tú quieres votar. Y yo respeto eso. Quieren votar por uno porque no soportan la idea de que Keiko gane. Yo creo que Keiko va a hacer lo que tenga que hacer para ganar y nadie le va a creer. Yo ya cometí en el 21 el error de creerle la versión Harvard y todos los compromisos que todos vimos que firmó en público y ha gobernado, porque ha gobernado. Qué duda cabe. Exactamente en el sentido contrario. Ha garantizado impunidad, ha aprobado todas las leyes pro crimen, ha permitido que se violen derechos humanos y además ha sido cómplice porque ni siquiera permitió que se haga una investigación en el Congreso con las matanzas, porque no son muertes, del sur de nuestro país. Entonces ella ha cambiado la Constitución a su real gusto. Como ha querido. Pero lamentablemente, y por lo tanto yo lo que ella diga no se lo creo, no se lo creo. Con relación al señor Sánchez, lamentablemente también ha tenido un camino sinuoso, es un problema de grado. No es un problema de fondo. Bueno, sobre lo que planteas del voto, eso fue lo que dijo Marisol Pérez Tello en la reunión esta mañana con los trabajadores, con el Frente Social. Adelante. Yo no sé por qué van a votar en segunda vuelta y la verdad creo en la libertad y en la responsabilidad. Háganse cargo, yo me haré cargo de mi voto viciado porque no me representa. Pero eso acaba el 7 de junio. El 8 de junio va a continuar lo que hemos venido viviendo hasta hoy día si no generamos una sociedad organizada. La posición de fondo es: cada uno vota según conciencia y no vengas a descalificar al otro por cómo vota. Mira, mi posición es bien clara y resumida en esto. No voy a militar en por estos no para pasar a por estos sí. No tengo ninguna razón para hacerlo. Sin embargo, respeto profundamente tu posición y las posiciones de varios partidos, entre ellos por el que nosotros hemos postulado. Primero la gente, absolutamente respetable. Garantizo libertad en tu voto. Asume tu responsabilidad por ese voto, nosotros asumiremos la nuestra, que será militar y exigir en que se hagan las cosas que se tienen que hacer. Y cuando haya algo bueno, que ojalá haya para el Perú, se reconocerá. De acuerdo. Pero sobre todo, respeto. Ok. La gente que nos está viendo y que no pudo estar en esa reunión puede estar preguntándose, Raúl, ¿qué cosa es el Frente Social? ¿Es un documento de 10 puntos aún? ¿Es un proyecto político? ¿Es una oportunidad de qué exactamente? O sea, el Frente Social existe hace muchos meses, ¿no? Y es un intento desde por lo menos 150 organizaciones de distinto tamaño. Una de las principales es el SUTEP, pero no es solamente el SUTEP. Y ahora en el marco del diálogo que se ha propuesto se ha sumado la Federación Nacional de Estudiantes Universitarios. Así es. La FED. La FED, ¿no? Pero yo vi a gente de derecha y de izquierda ahí sentados. Y ahora, en el marco del diálogo, desde el Frente Social han inventado a gente muy diversa, a varios partidos, a gente como Alfredo Torne, que se veía ahí al lado de Marisol, a gente como Alfredo Barnechea, de un partido que no pudo presentar candidaturas, y a muchos otros. Y la idea es que esto sea el inicio de un proceso, como bien se ha dicho en la mañana, varios insistimos en eso. Ese documento no es un documento a suscribir. Creo que redactaron un poco mal el último párrafo porque decían los que suscribimos el documento. Fuimos muy claros cuando Rudy nos planteó, Rudecindo que no Vega, era una suscripción. Claro, que era un documento que se pone a la discusión pública. Han habido un montón de sugerencias, tú has sido testigo para aumentar cosas, eliminar cosas. Nosotros también tenemos nuestras sugerencias. Yo no insistí en eso porque me interesaba más el proceso que se desencadena con esto. El asunto es llevarlo a provincias, tienen el propósito de llevarlo a regiones y extender la discusión a regiones. Hoy día no se puede hacer democracia en el Perú sin involucrar a los territorios. Así es. La diversidad del Perú tiene que ser representada en la agenda nacional. Eso ganamos con la descentralización, pero tiene que ser orgánico y tiene que generar respuestas en los decisores nacionales respecto a lo que aspiran las regiones. Y no es lo mismo Puno que Cajamarca, Cajamarca que Loreto, Loreto que Arequipa. Ojalá que en las elecciones regionales y municipales que vamos a tener en octubre y noviembre pueda elegirse una nueva hornada de gobernadores regionales que desde los territorios contribuyan a lo que yo he planteado hace un rato, desde la ciudadanía, desde los niveles de gobierno, desde el empresariado, reclamarle a quien le toque gobernar que no podemos, los peruanos ya estamos hartos de permitir que se burlen de nuestra cara y sigamos deteriorando y modificando las instituciones en favor de los intereses por estos no. De acuerdo. De aquellos partidos que están hoy día en el Congreso, parte de los cuales, infelizmente, los 3 primeros van a volver a estar. Correcto. Marisol, y la impunidad, acaban de matar a 5 muchachos en Colcabamba y aquí no pasó nada. No pasó Se nada. tapa todo. Pero es que te das cuenta que mientras estamos en esta discusión, han pasado cosas en el Perú graves, muy graves, y no pasó nada. Buen punto. Por supuesto, Huancavelica.
El silencio absoluto, pero además ensuciar el uniforme. Eso. Porque el uniforme hay que cuidarlo. Y el uniforme se cuida con la conducta. Y cuando hay conductas como estas, se investiga. Y se procesa y se sanciona si corresponde. Pero no se guarda un absoluto silencio. Segundo tema, y esa impunidad la vemos en el tema de Huancavelica, en el tema de Puno, en el tema de Ayacucho, en el tema de las normas que está aprobando Rospigliosi, en el intento de legislar la lesa humanidad, con trampas nuevamente para intentar con eso garantizar la impunidad que no han logrado vía leyes que el Poder Judicial se ha negado a implementar porque son... Valiente Poder Judicial. Porque la presión es tremenda. Ahí tienes una primera cosa que ha sido la característica de estos gobiernos, impunidad. La segunda, los temas de corrupción, ¿no? Que aviones que se compran sin hasta ahora nadie entiende. Yo no sé si son 12 o 24. Nadie entiende si son 12 o 24. Nadie entiende cuánto valen. Nadie entiende si cumplen las mismas funciones, si son lo mismo. Nadie entiende por qué los ministros se fueron, regresaron, entraron. ¿Qué pasó con el presidente? ¿Se firmó, no firmó? Nadie entiende por qué se priorizó eso en otras prioridades del país, como en mi caso, la anemia y la desnutrición en primera infancia, que no tiene recursos, o la beca 18, o la beca Centenario. Entonces ahí tú tienes un segundo tema, que es el tema de corrupción. En el Ministerio de Economía y Finanzas están haciendo hoy un cambio integral a todo el proceso de compras, a la gente. ¿Por qué? Porque tú cambias un mes antes de que termine el gobierno, o un mes y medio antes, a todo el personal. ¿Por qué vas a hacer una chanchada de proporciones? Pues? ¿Y por qué estás sacando un crédito suplementario, como me he enterado esta mañana, que están tramitando 2 meses antes que termine un gobierno? Tremendo. Eso se lo dejas al gobierno nuevo. Exactamente. Entonces hay que denunciarlo para que la gente lo sepa. Increíble. Y termino las cosas que han pasado. Han mandado jóvenes, como tú contabas ahora, y a mí me generaba un dolor horrible, ¿no? Cuando contábamos lo de Laura y todo lo que hacía, cómo humillaba a la gente que más necesitaba. Bueno, lo mismo está pasando hoy día con jóvenes que se llevan a Rusia de carne de cañón. ¿Dónde estaba la Cancillería para avisar que era trata de personas? ¿Dónde está ahora que trae a los jóvenes ¿Por qué se fueron los jóvenes? Primero, ¿sabían que se estaban yendo a Rusia a que los pusieran en primera línea a pelear una guerra que no era suya? No tenía la menor idea. Los engañaron con puestos de trabajo ofreciéndoles 20.000 sobre la gente que tiene hambre, claro, que necesita. ¿Dónde está el Estado? Bueno. Todo eso pasa, y por supuesto lo de Delia, ¿no? Lo de la decana del Colegio de Abogados, que acaba de aprobar una ley el Congreso de la República, una disposición final rarísima, un texto sustitutorio, para sacar a decanos de colegios profesionales privados que han sido inhabilitados. Bueno, te tienes que ir, porque sé que te tienes que ir, sé que tienes una Pero vamos cita a estar al frente. Pero me quedo con Raúl, que quiero hacerle unas preguntas más, Claro pero que antes sí. quiero mostrarles esta figurita, que es una figurita Hermosa. del abrazo. Es el abrazo que creo que nos puede generar... Quiten, por favor, si me ayudan, el banner. Ahí está, aunque... Bueno, voy a levantar. Ahí está. Exactamente. Es un abrazo que puede significar el Frente Social, el abrazo de los distintos, el abrazo de los que se desencuentran, pero luego se encuentran. Ahí está, miren qué bonita. Respetando la diferencia. Pero ¿saben lo más bonito de esto? Que esto se ha hecho en las cárceles productivas. Me voy a ir a comprar uno. Que es un proyecto que esta señora comenzó cuando era ministra de Justicia. Entonces ha sido lindo que te encuentres esto en la mesa, Marisol. Súper contenta porque así se hacen los cambios en el país. Eso fue una política pública que demoró en implementar 1 año. Te contaba que recibió premios que ya recibieron los ministros que siguen. Y a mí nada me hace más feliz que ver la tienda de cárceles productivas, porque eso garantiza el pago de la reparación civil. Toda la gente que trabaja en cárceles productivas, el 30% de lo que gana paga la reparación civil. Se alejaron, se abrazaron. Se alejaron, se abrazaron. Y es lo que necesita a gritos el pueblo. Como el Perú mismo. Se alejaron, se abrazaron. Gracias, Marisol. Eso espero. Y gracias por cárceles productivas. No, por favor. No se vayan, se queda Raúl, que Raúl es bravo también en el análisis. No se vayan, quédense con nosotros. En el Perú, el lugar de nacimiento aún puede marcar cómo viven las personas. Aunque todos deberían tener las mismas oportunidades, la realidad es distinta. El acceso a agua, salud, educación y seguridad sigue dependiendo, muchas veces, de la ubicación. Mientras algunas regiones avanzan, otras enfrentan grandes carencias. No por falta de esfuerzo, sino por desigualdades que persisten desde hace años. Hoy, crecer no siempre significa progresar para todos, porque cuando el origen pesa más que el mérito, el desarrollo deja de ser justo. El verdadero reto del Perú no es solo crecer económicamente, sino asegurar que cada persona, sin importar dónde nazca, pueda vivir con dignidad, bienestar y oportunidades reales. Porque el progreso de un país se mide en la vida de su gente. Muy bien, muy bien. Desde PCM hay que hacer una mención que me parece valiosa. Yo me sumo a ella, porque todos los días tomamos decisiones por nuestros hijos. A mí me tocó tomarla por mi hija Lucía cuando tenía 11 años. Y fue la mejor decisión que pudimos tomar Alicia y yo, su madre, que fue
la de que se vacunara contra el virus del papiloma humano. Hoy, como no había antes, la opción también es para los muchachos, porque los chicos también transmiten el virus del papiloma humano. Si no, miren. Hay cosas que pasan sin que te des cuenta. No sabemos lo peligroso que puede ser. Hasta que nos sucede y es demasiado tarde. El VPH puede afectar a cualquiera. Ahora tenemos la oportunidad de proteger a nuestros hijos. Firma el consentimiento. Es gratis en establecimientos de salud para niñas, niños y adolescentes. La prevención hoy está al alcance de todos. Gobierno del Perú. Es una buena campaña, hay que reconocer al pan y al vino. Me he quedado con Raúl Molina, ex viceministro de Gobernanza, con quien estuvimos conversando también con Marisol, que ha tenido que irse corriendo, pero Raúl se ha quedado porque hay un tema de ese acuerdo, de ese documento que se presentó esta mañana en el Frente Social, que es el punto 10, que hablaban, Raúl, de la posibilidad de acortar el periodo. De acortar el periodo presidencial a 2 años en el próximo gobierno, como una forma de restañar heridas, de ir hacia una nueva legitimidad política y social. ¿Qué piensas de esa posibilidad? Varios ex candidatos que estuvieron, creo que con razón se pronunciaron en contra porque dijeron, en la medida que somos candidatos que no hemos obtenido representación en el Congreso, puede ser entendido que estamos reclamando una nueva elección para poder volver a tentarla, ¿no? Yo creo que propuestas de ese tipo, como fue cuando se decidió recortar el mandato del señor Fujimori, cuando pretendió engañarnos nuevamente con una segunda reelección, tienen que salir de la propia correlación política del momento en que se produce eso como salida. Plantear eso como parte de los 10 puntos creo que no tiene ningún sentido. Como dije antes, yo no insistí mucho en el contenido de la agenda que han planteado, porque eso se va a seguir trabajando, pero creo que no tiene sentido desmerecer los otros temas poniendo un tema tan difícil y sensible en el punto 10 como adelanto de elecciones. Ojalá que alguno de los dos partidos que van a entrar a segunda vuelta tuviera el sentido de estadista, quien lo represente en la presidencia de la República, para plantear algo así. Para entender ese sentido, ¿no? Pero no espero esa hidalguía y esa grandeza en ninguno de ellos. Sí. La situación social y política se deteriora en el Perú en los próximos años y en determinado momento una salida que nos reúna de nuevo a los peruanos, necesidad que es absolutamente perentoria en nuestra sociedad, que nos reconozcamos, como decía Marisol, desde nuestra diversidad, respetando esa diversidad, pero incluyendo a aquellos peruanos que tienen toda la República sin ser incluidos en el desarrollo. Tal vez la salida sea un adelanto de elecciones, pero esperemos el momento propicio. Ahorita no hay que ponerlo por delante. Esto fue lo que se dijo al respecto en el evento de esta mañana. Respetar los resultados electorales del cuestionado proceso electoral del 12 de abril y de junio próximo, con la finalidad de impulsar, junto con las nuevas autoridades electas, un proceso de recuperación de legitimidad democrática que consista en recortar su mandato a 2 años, reformar las leyes político-electorales, adelantar las elecciones presidenciales y congresales y garantizar nuevas autoridades sin cuestionamientos electorales en julio del 2028. Los ex candidatos presidenciales, dirigentes políticos, gremiales, sindicales y sociales que suscribimos el presente acuerdo democrático por la recuperación de nuestra patria, invocamos a los 2 candidatos presidenciales, Keiko Fujimori Gucci y Roberto Sánchez Palomino, que disputarán la segunda vuelta, así como a los partidos representantes en el nuevo Congreso, a impulsar esta agenda mínima como eje de acción para la gobernabilidad que el país requiere. Sí, el documento todavía no tiene niveles de suscripción. No, para nada. Y además lo dijeron al comienzo, ¿no? Pero ha sido redactado de una manera un poco equívoca. Yo creo que el potencial del documento no es que se suscriba como nadie lo pidió al final, sino que sea la semilla para la construcción de un diálogo donde algunas propuestas como esta última tomarán su lugar y probablemente saldrán del documento
en el proceso de construcción de un consenso. El Perú necesita rediscutir su diseño institucional. No solo el equilibrio de poderes, no solo los mecanismos electorales. No podemos aceptar una ley electoral que con la cifra repartidora, un partido que ha obtenido 17% del voto válido, como el fujimorismo, obtenga 33% de los senadores. Eso no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza. No podemos aceptar que candidatos, no solo Marisol Pérez Tello, sino varios otros que han tenido más de 100.000 votos, no entren al Congreso. O sea, no tiene ningún sentido. Hay algo que está mal. Y entonces, como siempre dijimos en la campaña, no antepongamos nueva constitución, discutamos esas instituciones, un diseño que represente al Perú actual, al Perú diverso, al Perú que demanda inclusión, y una vez que tengamos ese diseño, preguntémonos cuánto altera la Constitución del 93. Probablemente la va a alterar muy fuertemente, pero no como ha hecho este Congreso, modificándola sin preguntarle a nadie, modificándolo desde el debate ciudadano. Bueno, pero esa es una discusión apasionante porque significa... Oye, no discutamos tanto la Constitución y no la jalemos tanto como chicle, sino que hablemos de un diálogo político. Exactamente, de eso se trata, entonces. Donde rediscutamos las instituciones, por ejemplo, nuestra descentralización. Tenemos ya, vamos a elegir por quinta o sexta vez gobernadores regionales, tenemos ya 45 años eligiendo alcaldes, y qué satisfacción tenemos de la descentralización. Viejo sueño de todas las regiones del Perú. Corrupción, mirada de corrupción, de servicios públicos que no llegan a la gente, de obras inconclusas, etcétera. Entonces tenemos que rediscutir la descentralización como parte del diseño institucional. Necesitamos un Estado que se organice en niveles de gobierno capaces de llegar a la gente en la diversidad de sus necesidades. Raúl, me tengo que ir. Una última pregunta. Se habló en el diagnóstico, no sé si fuiste tú quien lo mencionó, de una enorme preocupación por un desenlace violento de la situación en la que estamos y hacia dónde caminamos. ¿La ves tan clara en ese sentido? Hay alto riesgo, Carlos, de que podamos tener violencia, sobre todo por la frustración y la cólera que tienen muchos compatriotas en las regiones por la lejanía del Estado. Hoy día el Estado peruano está prácticamente paralizado. Ese es el costo del deterioro institucional que han permitido los partidos que están hoy día en el Congreso. Si al cambio de gobierno, cualquiera de los dos que gane, no hace cosas concretas por reanudar el servicio del Estado y tratar de responder a las necesidades de nuestros hermanos de Puno, de Loreto, de los valles de la costa, de los valles interandinos, de nuestros valles más alejados en Madre de Dios o en Ucayali, la gente ya no tiene capacidad de aguante. Por eso nos parece tan importante no enfocarse ahora en el voto. Yo creo, en el voto del 7 de junio, creo que la suerte está echada. Es verdad que el fujimorismo es inaceptable, pero tampoco el señor Sánchez nos garantiza respuestas a los problemas de los peruanos. Enfoquémonos del 28 de julio en adelante. Construyamos un espacio de reencuentro entre peruanos que nos permita construir, cuando nos toque una nueva elección, si es dentro de 2 años, como ha propuesto el Frente Social, o dentro de 5, una nueva elección donde nos agarre reunidos nuevamente, no sé si alguna vez lo hemos tenido, tal vez después de la guerra con Chile, nos agarre juntos con una sola propuesta de Perú, donde los peruanos nos podamos reconocer desde nuestras diversidades. Imposible decirlo más claro. Raúl, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias por el espacio. Además. Gracias. Sí, después de tiempo, es verdad. Raúl Molina está con nosotros, ex viceministro de Gobernanza. Ha sido una conversación muy grata también con Marisol Pérez Tello, quien ha estado también con nosotros. Pero vamos a seguir con conversaciones gratas. Nos enlazamos vía Zoom con Francia. Ahí está Ima Sumac Humala, hermana de Ollanta, hermana de Antauro. Una voz interesante, una voz que también tiene mucho que decir en todo esto y que ha estado escuchando el programa. Ima Sumac, ¿cómo estás? Te mando un abrazo muy grande desde aquí, desde Lima. Gracias por recibirnos en tu casa. Ya debe ser tardecito allá en Francia. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación, Carlos. Sí, acá son las 9:20 de la noche, o 9:25. Sí, estamos muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación. ¿Has podido escuchar algunas de las cosas que hemos conversado? ¿Qué te parece si te cedo un poco la palabra para que nos dejes algunas reflexiones de lo que ha dicho Marisol, de lo que ha dicho Raúl? Mira, he escuchado por momentos, porque en algunos momentos el audio se cortó, entonces no he seguido totalmente todo, pero lo veré en diferido. Eso sí, yo recién me entero de este Frente Social del Perú que están formando. Mira,
de repente te va a asombrar lo que voy a decir, pero a mí me llama mucho la atención que eso esté pasando. Me parece algo increíble, me parece hasta antidemocrático, porque en cierta manera lo que está reflejando esa petición es que los perdedores quieren ser los ganadores. O sea, yo quisiera que en el Perú, yo creo que sería bueno para la institucionalidad, para la democracia, que respetemos nuestras propias reglas. Si no, vamos a estar pues como lo que hace la Junta Nacional de Justicia, Aladino, en la Fiscalía. O sea, esto es un caos. Entonces, a mí me parece que eso no se debe de hacer. Me parece de verdad lamentable que estas personas que son candidatos a la presidencia estén pidiendo eso. Mira, la democracia son las minorías que tienen que respetar a la mayoría, no la inversa. Entonces aquí nos quieren poner que, bueno, como nosotros hemos perdido, entonces solamente vas a gobernar 2 años. Lo que yo creo más bien es que acá se tiene que respetar la segunda vuelta y una vez que ya están ejerciendo el poder, ahí que se pongan a dialogar, que de repente modifiquen la Constitución, qué sé yo, pero por ventura respeten las precarias reglas que ya tenemos. De acuerdo. Porque si no, ya nos convertimos en un Estado antiderecho. Así ya nos catalogó Naciones Unidas hace rato. Muy bien, te agradezco, Ima. Te agradezco que hayas entrado con esa aproximación y, por supuesto, valiosa y bienvenida a tu opinión y te agradezco que la hayas compartido con nosotros, que además fue justamente ese tema de los 2 años el que generó mayor polémica y mayor conversación en la reunión que tuvimos esta mañana. Te llevo a otros terrenos. Sí. Tú sabes que tuve una conversación con Antauro hace unas semanas. La verdad, una conversación cordial y pudimos conversar de su carrera militar y de su vida familiar. Y yo me preguntaba, digamos, en mi casa se hablaba de política, en la casa de muchos en el Perú siempre se ha hablado de política, pero nunca tuvimos un padre que impregnara nuestra vida con una filosofía o con un discurso, con una narrativa política, como lo hizo tu padre contigo, con Antauro, con Ollanta. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo impregnó Isaac en ustedes esta forma de entender el mundo desde el etnocacerismo? Bueno, en realidad tú cuando eres niño creces en tu hogar y todo pasa espontáneamente. Para mí era normal estar en la mesa y se discutían temas políticos. Claro, yo era la más chiquita porque de los 7 yo tengo 10 años menos que Ulises. Entonces yo más escuchaba que hablaba, ¿no? Entonces escuchaba a mi papá explicar las cosas, a mi mamá también intervenir y siempre había un tema político, un tema histórico. O sea, yo sabía muchas cosas pequeña, porque claro, cuando tú tienes hermanos mayores, como que te suben de nivel en cierta manera. Por ejemplo, yo a los 4 años ya sabía leer, porque claro, yo veía a todos mis hermanos que leían, que hacían todo, y yo quería leer. Entonces, a los 4 años yo sabía leer. Incluso mi mamá me contaba que me habían querido hacer saltar de clase. Pero yo que soy del mes de mayo, yo era una de las más chiquitas del salón. Entonces mi mamá, que era también pedagoga, ella consideró que no era bueno que yo saltara de clase. Mira qué linda esa foto que ya hemos iba puesto a ser ahí. demasiado chiquita. Mira esa foto, qué bonita, Ima. Yo estoy al lado, sí, es linda, estoy detrás de mi mamá yo. Claro, con buzo de colegio parece, ¿no? Sí, del franco peruano. Del franco peruano, ok. Exactamente. Sí. Ima, sí. pero en la misma conversación con Antauro, lo sentí displicente con Ollanta, lo sentí duro con Ollanta. ¿Sientes que desde Locumba eso se ha ido agrandando, se ha ido endureciendo? Mira, yo creo que algo que molestó mucho, pero no solamente a Antauro, también a todos los reservistas, a todos los que, como se dice vulgarmente, se comieron la prisión, y también a la familia, porque en realidad yo siempre supe, digamos ya adolescente, que había algo, que estaban con los militares etnocaceristas, pero claro, yo no estaba
yo no estaba en esas discusiones, no discutían de esas cosas delante mío, pero yo me olía que algo por ahí había, ¿no? Porque yo sentía que estaban muy, muy comprometidos con la política. Pero, ¿cómo decirte? Eh, digamos que Ollanta juramenta por la Constitución del 79 y al final no aplica la Constitución del 79 y Antauro durante el mandato de Ollanta termina en la base naval. Y fue una prisión muy dura. Muy dura. Muy dura. Yo he tenido, mira, yo desde Francia he tenido que ir al Parlamento alemán porque son muy, los alemanes, los franceses también, pero tuve la oportunidad también de ir al Parlamento alemán a abogar por los derechos de Antauro. O sea, me recibieron políticos alemanes, fue un viaje de un día para que les explique lo que era la base naval, lo que estaba sufriendo Antauro y la injusticia de esa prisión en la base naval. Porque no sé si tú te acuerdas, pero la base naval fue creada por Montesinos para meter a Vladimiro Montesinos, a Abimael Guzmán, y ahí en la ley decía, decía que la base naval estaba solamente para los terroristas. Habían 2 delitos, me parece, o 3, que solamente eran incluidos en ese artículo. Entiendo. Y el segunda línea de ese artículo era: nadie más puede entrar a la base naval. O sea, había un candado. ¿Y qué pasó? Durante el gobierno de Ollanta sacaron ese candado para poder meter a Antauro a la base naval. No sé si te acuerdas que en ese momento se habló de la ley Antauro. Sí, sí, me acuerdo. Ya, fue justamente bajo el gobierno de Ollanta, que Antauro tenía una Ya ahí viene la muy dura. aspereza y la disputa más grande, ¿no? Claro, pero Antauro creo que más lo sintió en realidad, claro, como hermano estás decepcionado, pero más lo sintió por la decepción política, porque mira, todas las personas que estuvieron presas, ¿no? Muchos se suicidaron o salieron y ya tenían una familia destruida, o sea, no fue algo muy sencillo que pasar, ¿no? Ya. Ima, y cuando ocurre el andahuaylazo, lo de Antauro te suena locura, este es un desquiciado, se ha vuelto loco mi hermano, ¿cómo es posible? ¿O desde tu sentimiento más profundo percibes heroicidad, te sientes orgullosa? Mira, yo me siento orgullosa de Antauro al 100%, eso está claro. Pero Andahuaylas fue muy duro, Ahora, hay muertos de por medio, Ima. Claro, por supuesto, no, pero hay algo, o sea, mira, la mirada que uno tiene como persona civil es otra cosa de la mirada del soldado. O sea, yo no me puedo poner en los zapatos de un militar, yo no me veo haciendo una rebelión en ningún lado, ¿no? Imposible. Pero cuando uno es militar, pienso que estás tienes otro chip, ¿no? Entonces, un soldado se puede rebelar, es algo que puede hacer un soldado. De repente tú no lo harías porque nada que ver, pues no eres militar, de repente no sabes ni siquiera utilizar un arma, ¿no? Entonces, un soldado sí, en algún momento puede rebelarse. Ahora bien, es verdad que hubieron ahí 6 fallecidos, lamentablemente, pero eso, mira, desde un comienzo nos contaron mentiras con eso. O sea, no hubo reconstrucción de los hechos, por si acaso, en ese juicio, no hubo. ¿Por qué? Porque era un crimen de Estado. Ahorita hay el plan de operaciones, está en el Tribunal Constitucional y nadie lo mueve. Sí, Antauro me Pero contó Antauro eso, que hay una cosa judicial Antauro ahí. ha pedido la reapertura del caso. Sí, o sea, sí, aquí me la contó. responsabilidad es del general Williams. Sí. El general Williams, aquel que fue el jefe de Telmo Hurtado en la matanza de Ajomarca, y que yo no sé cómo, por qué vericueto judicial, qué cosa pasó allí, que al señor lo salvaron. Sí, pero era el sí, jefe de me Telmo contó, Hurtado. conversé Seamos después, bien claros. Seamos bien claros. Conversé Claro. después Entonces, del programa con la abogada y me dijo que estaban trabajando ese tema judicialmente y que todavía no había terminado. Sí, me dijo. Seamos bien claros, o sea, para mí el general Williams va a terminar preso si hay justicia en el país. Ok, Ima. Porque eso fue un crimen de Estado. Una última pregunta porque el tiempo nos gana. Perdón, solamente una cosa. Sí, por favor. No te olvides de algo. Antauro no se rebeló contra un buen presidente, se rebeló contra un ladrón que está ahorita preso y que todo está
está probado. En el caso de Toledo no hay ningún equívoco. Todo está debidamente comprobado. No, Toledo es O un sea, ladrón no de es, 4 suelas. ¿Qué nos vamos o a sea, ahí confundir? no hay, seamos claros, ahí no hay ninguna injusticia. Ok, Ima, O sea, clarísimo, clarísimo. Solamente para cerrar, ¿cómo la viste a Katy en campaña? Porque también entró en la política, es como un vicio y un gusanito que está ahí Katia, dentro. ¿Ah? Katia, sí, perdón, a Katia. sí, bueno, Katia, sí, Katia es muy trabajadora, es una científica. Mira, gracias a Katia entró la maca a Bolivia. Sí, Inclusive lo sé. el embajador de Bolivia le agradeció a Katia y a su esposo, porque ellos es una pareja de científicos que se estuvieron mandados por el Instituto Francés de Estudios Andinos. Katia fue funcionaria del Instituto Sí. Francés de Estudios Andinos cuando recién terminó sus estudios, Ujú. y luego fue mandada al Perú como jefa de misión. Y mira la casualidad que hubo cuando Katia estuvo en Junín, y no sé en qué otro departamento más haciendo sus investigaciones, porque ella es de terreno. Quien le tenía que dar la seguridad era el batallón de Ollanta. Y No un te día creo. Ollanta la llama y le dice, oye, ¿sabes que tengo que ocuparme de tu seguridad? Porque había la delegación francesa que venía la televisión de Francia, France 2, creo que fue la que fue al Qué Perú, o TF1, no gracioso. me acuerdo. Ya. Y Ollanta fue el que se ocupó de la seguridad de la misión francesa de Qué comunicación gracioso. Bueno, sí. pero Pero ella ha entrado en política, bueno, se está haciendo conocer, se está haciendo pero creo conocer. que sí, De acuerdo. tiene mucho futuro y ojalá, pues. Ima, te propongo algo. Dime. Que la conversación continúe, hagámoslo en otro momento. Me gusta mucho conversar contigo. Además, sé que nos ves a menudo en el programa, veo tus comentarios. Sí. Nuestra producción Así, los me encanta pone tu siempre. programa. Qué genial. Felicitaciones. Te agradezco Para mí mucho. es el mejor programa de la República TV. Ay, te lo gracias. digo sinceramente. Gracias, Ese Ima. programa lo veo aunque sea en diferido, pero siempre lo veo. Te agradezco muchísimo. Te mando un beso grande y el compromiso de hablar en otro momento. Los temas están Por abiertos, supuesto. Ima. Por supuesto, con mucho gusto, Carlos. Me encanta Ha sido un conocerte gusto. personalmente. Gracias, Ima. Un beso grande y hasta la luego. próxima. Igualmente, hasta luego. Gracias. Ima Sumac Adiós. Humala ha estado con nosotros, parte de la familia de Ontauro Humala, de Ollanta Humala, de Katia Humala, de Ulises Humala, la familia, los hijos de Isaac y de su esposa, que forman parte ya de la vida política de nuestro país. Nos vamos, el tiempo nos gana. Gracias por estar con nosotros. Se quedan con la gran Manuela Camacho.